quiero decir que el tema que trajiste hoy para que conversemos me emociona profundamente. Me parece un tema extraordinario. ¿Por qué la risa? No, porque siento que estoy exagerando. Pero me gusta mucho el tema y tengo solo un pequeño cambio en el título que sintetiza toda esta brillante idea que has conectado a lo Gladwell. Que no es mía, por otra Conectaste parte. cosas, digamos. Las culturas, no, en singular, la cultura como estado de ánimo. ¿Podríamos sintetizar así lo que vas a conversar? Absolutamente, sí. Estaba pensando, esta palabra que te gusta tanto, contexto. Mencionar algunos contextos como para que quienes nos escuchan entiendan esta conexión que quizá de primeras parece como un poco abrupta. Cultura, estado de ánimo, sí, pero un estado de ánimo, emociones, una persona que tiene que ver con la cultura. Hay un salto largo ahí. Hay como un salto bastante largo. Entonces, si me lo permitís, hago un poquito de historia. Y en algún momento, los pensadores de la humanidad dijeron, ¿qué hacemos para coordinar acciones con los demás? ¿O cómo nos referimos a lo que nos pasa? A través del lenguaje, ¿no? Partamos de ahí. Entonces dijeron, durante siglos usamos el lenguaje como sin mirarlo, usamos. Y en algún momento alguien dijo, ¿y si miramos el lenguaje y lo que pasa en el lenguaje y cómo decimos lo que decimos y lo contrastamos con las intenciones y vemos qué construimos a partir de eso? Entonces giraron el foco y empezaron a mirar como la estructura del lenguaje. Ese es como el contexto que está detrás de lo que vamos a plantear hoy, ¿no? ¿Por qué miro el lenguaje? ¿Qué distinciones puedo hacer dentro del lenguaje? Entonces, cuando los filósofos hacen eso, aparecen una serie de libros como claves, por ejemplo, Cómo hacer cosas con palabras, título que me maravilla porque es como un contrasentido. No, hablamos o hacemos cosas, limpiamos caños y si tenemos tiempo nos comunicamos. Esto pone en cuestión eso y dice, no, cuando vos te comunicas estás haciendo efectivamente cosas que tienen consecuencias. Entonces, entender mejor la manera en que estructuras el lenguaje, por ejemplo, para coordinarte con otros, te permite darte cuenta de más cosas y facilitar cambios. Que en el fondo, organizacionalmente, o lo que las organizaciones buscan, ¿qué es? Cambiar ciertas cosas, ¿no? Cuando aparece un problema es, todavía no entiendo cómo cambiar esto. ¿Ok? Primer contexto. El lenguaje, la evolución, si querés, del lenguaje. Extraordinaria introducción, me estaban mordiendo los labios por no interrumpirte, porque me gusta mucho cómo lo planteas. Con cierto temor a no ser riguroso académicamente, yo estudié mucho de semiología en una época, lo estudié con mucho detalle el tema, y viste que es el siglo XX en el cual ese lente gira, al principio del siglo XX, como la obra fundacional sobre la semiología y el estudio del lenguaje es la de Saussure, básicamente, donde hace esta genial distinción entre el habla y el lenguaje, claro, que dice que el habla es la forma en la que nos expresamos y que es, la palabra que usa es accidentado, digamos, ¿no? Yo tengo mi estilo como más arrebatado, vos tenés un estilo un poco más prolijo de uso de palabras más precisas, y el lenguaje es eso que nos hace, lo que está socializado. Es esa estructura con la que danzamos. Bueno, a partir de ahí viene una serie es realmente largo abordar ese tema, pero esta distinción que vos traes, este giro, este foco hacia el hacer cosas con palabras, es relativamente moderno, claro, en el estudio del lenguaje. Y ocurre algo con estos temas, y ya con este comentario creo que cierro mi intervención, que es el estudio del cómo hacemos cosas con palabras, para tomar el título de este libro, es extremadamente simple en el fondo, complejo en las formas, se expresa de formas muy complejas la semiología, pero bajando conceptos bastante simples, bastante prácticos, sobre todo la de los últimos 20 o 30 años, 40 te diría, desde que el mundo es un mundo más moderno después de las 2 guerras mundiales, seguro, y un poco más después también, desde que aparece la aldea global de McLuhan, claro, digamos así. Y al día de hoy te saco de 1960 y te siento en el 2022, casi 2023, y las personas organizacionalmente seguimos teniendo los mismos problemas para entender cómo funciona el lenguaje. Claro. Punto seguido, y con esto termino. El hecho de que hayamos pensado tanto en cómo funciona el lenguaje no tiene un correlato con que usemos bien esa distinción maravillosa que tenemos como humanos, que es hablar
y coordinar cosas. De hecho, un poco es como, yo el otro día pensaba en eso, ¿no? ¿Por qué alguien pegó un grito por primera vez? Vean, pensemos en la prehistoria. Alguien grita algo. ¿A qué quiero conectar? Que lo lingüístico es social, tiene que ver con lo social necesariamente y tiene que ver con coordinarse. Cuando vos pegás un grito le querés avisar algo a alguien, ¿no? Es como el protolenguaje. Y después empieza una serie de historias cada vez más complejas. Y cuando eso se complejiza, alguien tiene la genial idea, ahora casi tomada como natural, de decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos cuando hablamos? ¿No? Ahora, ¿por qué los estados de ánimo? Los estados de ánimo se ven reflejados, porque es medio como psicológico hablar de un estado de ánimo. Pero hagamos la primera distinción base. Emoción y estado de ánimo, ¿no? Lo central para diferenciarlos es que la emoción, desde el punto de vista del tiempo, es fugaz, ¿no? Es un estado en el que entras, que puede ser el enojo, puede ser la alegría, pero como aparece y se va, ¿no? Hace como un destello y se va. El estado de ánimo tiene una continuidad en el tiempo, ¿no? Es como estar sintonizado con algo, pero de una forma como más permanente, ¿no? Por ejemplo, no sé, la frustración. Es como una atmósfera. La frustración no es que dice, me frustré, me desfrustré. Claro. No sucede así, ¿no? Como me enojé o no me enojé, sino que, che, hay como... ¿Y dónde se escuchan? Acá viene la conexión con el lenguaje. ¿Dónde escuchás los estados de ánimo? Bueno, esta teoría un poco lo que dice, que está tomada de Fernando Flores y en parte de su hija Gloria Flores. Fernando Flores, perdón, paréntesis histórico, cuenta que él cuando está detenido en Chile por temas políticos, se entretenía leyendo cómo hacer cosas con palabras y otros libros de los filósofos ingleses del lenguaje y toma mucho de esto para desarrollar estas iniciativas. Escuchás los estados de ánimo en lo que las personas dicen, o sea, en la narrativa de la organización, o por lo menos está la oportunidad de escucharlo. Si vos en una línea de la organización escuchás mucho, no sé, esto no va a funcionar, que es un tipo de juicio, no les importa el tema. El fraseo refleja el estado de ánimo. Ajá. Ese tipo de expresiones muestran el estado de ánimo en que una organización está. Y lo que dice este aporte lingüístico es... No de la persona, de la organización. Claro, pues lo que estamos haciendo ahora es una conexión colectiva. Y efectivamente, un poco si querés la pregunta que estamos tratando de responder es, ¿tienen las culturas estados de ánimo? ¿No? Porque adscribimos estados de ánimos en general a las personas. Bueno, abramos un poquito la reflexión. Yo creo que efectivamente sí, de hecho lo hemos visto, ¿no? La cultura, de alguna manera, es un estado de ánimo. Bueno, y puede haber lo mismo que pasa con los subestados de ánimo dependiendo del área de la organización y cómo conversan esos estados de ánimo. Estamos llegando a un nivel de abstracción. Me gusta mucho la idea de subculturas como subestados de ánimos, porque es mover un poco el lente y entrar desde un lugar diferente a la misma reflexión que tenemos siempre. Pero seguir, por favor. Y hay estados de ánimo, un poco lo que dice acá es, bueno, cuando vos querés que alguien haga un cambio, en el fondo querés que aprenda a hacer algo que no está haciendo. Entonces acá viene la conexión con el aprendizaje. ¿Cuál es la importancia de que el estado de ánimo existente pueda ser regulado para que favorezca o obstaculice muy bueno, el aprendizaje? Buena reflexión. Eso es lo que ellos plantean. Entonces hacen como una lista. Mira, hay estados de ánimos que obstaculizan el aprendizaje y hay otros que por el contrario lo favorecen, y lo que preguntamos siempre es, ¿no te interesaría promover los estados de ánimo o por lo menos entender primero qué está obstaculizando para después impulsar el cambio? Bueno, sí. Voy a leer algunos. Algunos de los estados de ánimo. Sí, porque hay ejemplos. Dice, por ejemplo, hay una categoría común de juicios que obstaculiza el aprendizaje, ¿no? Siempre entendiendo que el fraseo, el juicio, lo que dice la persona, refleja o es como resuena ese estado de ánimo. El estado de ánimo lo escuchás en un juicio que alguien dice, ¿no? Un juicio es alguien valora algo negativamente. Este programa no va a funcionar porque ya lo intentamos en el pasado. El problema de eso es que el juicio habla del pasado, es decir, de algo que no funcionó, pero lo problemático es que te conecta con un futuro que no es posible. Si vos decís algo no va a funcionar, estás hablando de algo del pasado, pero estás condicionando el futuro. El cambio es ir hacia el futuro. Más despacio, te conecta con un futuro que no es posible. Claro, está la persona acá. Sí. Emite un juicio. Dice, este programa no va a funcionar, ya hicimos cosas parecidas antes, nos fue mal, no funciona. Ese es el juicio que emite acorde a un estado de ánimo que tiene la organización. Y que lo tiene en el presente. Pero la fundamentación de ese juicio la trae del pasado. Perfecto. Y esa mentalidad condiciona lo que podés hacer hacia adelante. Extraordinario. Entonces, ese es el problema del estado de ánimo. El famoso siempre hicimos las cosas así. Exactamente. Ese es el problema del estado de ánimo.
Decilo. Que condiciona lo que puedes hacer en el futuro. Entonces, entender cómo lo que escuchás en la organización condiciona y crea un estado de ánimo, cómo puedes desarticularlo para abrir la posibilidad de un cambio, por ejemplo, de un cambio cultural. Si una cultura es un estado de ánimo y podés intervenir en los juicios, ¿cómo intervenís en los juicios? Todavía estoy tratando de digerir lo que acabas de decir. Un estado de ánimo se construye desde el pasado. Vos construís ese fraseo, siempre lo hicimos así, esto no va... O es el ejemplo que vos trajiste... Lo emitís en el presente, pero en realidad la fundamentación de hechos la traes desde el pasado. La traes desde el pasado y lo que hace es obstaculizarte el futuro. Por eso trabajás en la gran narrativa o en el gran estado de ánimo. Exacto. Qué buen sinónimo, porque le podés entrar con todo otro universo conceptual, con otro... ¿Cómo decían los creativos publicitarios? Con otro mundo, digamos, ¿no? Le abro un paréntesis y ahí seguimos. Cuando en creatividad muchas veces, universo, esa es la palabra que buscaba. Okay. Traes, no sé, el universo de las estaciones de servicio para contar, no sé, la amistad. Entonces agarrás todos los elementos que componen ese universo y los volcás al vínculo amistoso. Claro, genial. Entonces vos elegís universos para contar cosas. Claro. Entonces, bueno... no sé, funciona, en publicidad funciona todo el tiempo, que te referís a un determinado universo porque el universo está lleno de características. Al traer esta idea de la cultura como estados de ánimo, estás trayendo todo el universo de lo emocional aplicada a la gestión cultural, en nuestro caso a la gestión cultural de riesgos. Claro. Entonces es como traer una nueva... como girarte un poco y poder traer toda otra gama de distinciones y aplicarlas a la gestión de riesgos. Y esto que estabas contando, que lo detengo un poco porque nunca lo había pensado como con esta linealidad que me lo acabas de transmitir y esta claridad, que es, claro, el estado de ánimo lo expreso en presente, en forma, en este caso, el que muestra una frustración de haber estados de ánimo positivos. Sí, exacto. Pero esa frustración la traigo siempre en el pasado, aunque la cuente en presente. Exacto. Y en general sedimentada en el pasado, ¿no? Pasaron muchas cosas para construir esto que definiste como algo que dura, que no es un enojo que entra y sale, sino como ese estado que está sedimentado y que, por supuesto, no me permite construir otra cosa en el futuro. Y viste que hay como un estancamiento ahí, ¿no? Eso lo hemos visto una y otra vez. No, repetí todo porque no quería que se me pase, como es una idea tan simple y tan potente, digamos, ¿no? Bueno, trabajar un poco sobre eso. Esta estrategia lo que dice es, porque además dice algo como contundente que es, ojo porque no vas a poder articular un cambio si no trabajás primero sobre un estado de ánimo de frustración. Buenísimo. Entonces, esa advertencia dice, bueno, hay una manera de trabajarlo, hay una manera. Escuchá los juicios que hay, digamos, primero tenés que darte cuenta cuál es el estado de ánimo de la organización. Bueno, escuchemos qué juicios hay. ¿Esos juicios obstaculizan que aprendamos? Bueno, en general sí. Entonces hay maneras de empezar a recalibrar de alguna forma esos juicios con otros que son favorecedores del aprendizaje, y estaba por leerte algunos ejemplos. Mirá, dice, es importante, en la categoría, todos creemos que es importante ser competentes, ¿sí o no? Todos buscamos la competencia en algo. Bueno, pero esto, mirá cómo puede obstaculizar el aprendizaje. Es importante saber la respuesta correcta, dice esa categoría. ¿Ves esa categoría de que es importante ser competente? Ahora, si vos siempre querés tener la respuesta correcta ante algo, y ante la menor asomo de una frustración, es muy difícil que estés dispuesto a decir, no tengo la respuesta correcta. Digamos, esa posibilidad de recalibrar un juicio para que te permita darte cuenta de que como no la tenés que buscar, ¿no? Y para buscarla tenés que abrir conversaciones, tenés que formarte, tenés que tener un mentor o hacer lo que sea, termina obstaculizando el aprendizaje. Te quedás ahí. Te sigo perfecto en el razonamiento que acabas de expresar, sí. Pero ¿y cuál es la conexión con el estado de ánimo en ese caso particular? Bueno, el estado de ánimo puede ser un estado de ánimo, por ejemplo, de... ¿Cómo se llama cuando no es arrogancia? Porque favorecería ese tipo de reflexiones, de forma de procesar la realidad. Exactamente. Digamos. O sea, no es la arrogancia, estoy buscando la palabra, complacencia. Que sería como un estado de ánimo de complacencia. Como vos no podés reconocer que no siempre tenés la respuesta correcta, te quedás complaciente en las respuestas correctas que tenés, bloqueas la posibilidad de aprender cosas nuevas. Encima te pagan por saber. ¿Viste esta frase que decimos? ¿Por qué te pagan? ¿O por saber o por no saber en una organización? Te pagan por saber. Entonces, emocionalmente es difícil que alguien diga,
Si es que no está fuera de un estado de ánimo más desafiante. Exactamente. O abierto al aprendizaje. Es muy difícil que alguien diga, che, entonces, ¿qué hace la persona? Una persona desafiada en su conciencia de competencia, si vos la desafiás, en general actúa el orgullo, la persona se va a la casa, se recompone dignamente y en algún momento dice, a lo mejor podemos hacer algo con esto. Claro. Porque es muy difícil decir que tenés o un área de incapacidad o de ignorancia o de incompetencia y que estás dispuesto a aprender, ¿no? Ese sería un estado emocional que abre la posibilidad de seguir aprendiendo. Y que una organización sea capaz de generar... Me encanta porque estoy reemplazando en mi discurso, en esta conversación, la palabra cultura por la frase estados de ánimo. Estado de ánimo, claro. Que una organización sea capaz de gestionar un estado de ánimo para gestionar riesgos, donde el aprendizaje es un valor, deja de tener temor, por ejemplo, a reportar eventos no deseados. Exacto. Entonces, vos sacás el foco de decir, bueno, en esta organización no se reporta o las personas no reportan, para decir, no, generemos un estado de ánimo, de confianza mutua, de aprendizaje, donde las personas puedan reportar y además puedan aprender. Exacto. Donde hay estados de ánimo de temor, no hay estados de ánimo de aprendizaje. Muy interesante, ¿eh? Me gusta mucho la idea del estado de ánimo. Y además entender qué es el aprendizaje, porque eso fue otro como de los giros que se dieron, ¿no? El conocer cómo se articula mejor un aprendizaje, es como una meta habilidad. Es como, bueno, si entiendo los pasos de aprender, ¿no? Esto también muy herramental norteamericano, pero si entiendo lo que impulsa, lo hablamos en apreciatividad. Eso te iba a decir. Si entiendo cómo impulso mejor el aprendizaje, que es lo que quiero en definitiva, tanto para mí como para mi organización, bueno, entonces necesito conocer los pasos de esa meta habilidad para impulsarla un poco mejor. En el fondo, distinciones. ¿Viste? Una distinción nueva te abre un mundo nuevo. Eso te iba a decir. Es cómo se incorpora la herramienta blanda, no la competencia técnica, a partir de la comprensión de cómo funciona el proceso humano. Mirá, cuando entendés ese proceso cómo funciona, incorporaste la distinción. A ver. Mira, independencia y autosuficiencia. Tanto que se habla de autogestión y ¿no? necesito que mis colaboradores tomen decisiones autónomas. Independencia y autosuficiencia. No debemos depender de los demás. Ese es un juicio que bloquea, cimentado en un estado de ánimo. Y que bloquea el aprendizaje. Yo no debo depender de los demás. No, tengo que cumplir todo lo que mi rol me pide. Depender tiene una connotación negativa. Si no sabemos algo, necesitamos averiguarlo por nuestra cuenta. Estos son todos juicios que muchas veces lo hacemos en el secreto de nuestra cabeza. Que no se vaya a dar cuenta que lo que me preguntó no tengo idea, me rehago, lo investigo por mi propia cuenta y en algún momento le doy una respuesta. No seas una carga para otro, no pidas ayuda, ¿no? Por ejemplo, la incapacidad de poder pedir ayuda, ¿no? es un juicio. Digamos, si yo siento que soy una carga pidiendo ayuda, ese juicio bloquea mi aprendizaje y mi mejor coordinación con otros. Vos sabés que creo que el tema, te venía siguiendo y trataba de acomodarlo en mi cabeza. El tema de poder pedirle ayuda a alguien, estamos hablando en ámbitos laborales, debe aplicar a todo en la vida, pero estamos hablando en ámbitos laborales. Actualmente es una problemática muy generacional. Las compañías en sus nuevas líneas gerenciales, vamos a poner personas de 30 años en adelante que están empezando en esas posiciones, tienen mucho más a mano la idea de poder pedir ayuda. De hecho lo hacen. De hecho lo hacen. Y lo hacen sin ningún prurito. Y una generación, un salto jerárquico grande dentro de la organización a esta generación, o sea, un tipo que hoy tiene 50 años, o una mujer, dentro de una organización, tiene mentalmente muchas más dificultades para pedir ayuda y entonces ahí entra la tensión cultural intergeneracional. Donde, bueno, se van creando culturas que aplauden el pedir ayuda y resabios culturales de personas que les cuesta y que no son castigadas por no pedir ayuda, pero que igual viven en ese mundo de imposibilidad. Digamos, ¿no? Me gusta mucho esto que hiciste, el estado de ánimo está en el pasado, pero lo verbalizamos en el presente y entonces impide el futuro. Condiciona el futuro. Eso describe muy bien a una generación que pasó los 40, digamos, adentro de una organización, y no describe a una generación que viene llegando y que empieza a generar, ¿viste?, tensiones culturales, vamos a decirle sanas, en el sentido que, ¿viste?, hay como incompatible el pedir ayuda con el no pedir ayuda. Es como si uno vive en la Tierra y el otro vive en Marte. ¿Viste? El que pide ayuda vive en un mundo mucho más
relajado y que tiene menos competencia desleal, por decirlo de alguna forma. Exacto. Qué loco esto, que el no ser capaz de pedir ayuda te empuje a una zona más desleal también, porque empuja a una zona donde todo es opaco, oscuro, secreto. Sí, muchas veces lo que hemos mencionado sobre la soledad del liderazgo también, ¿no? En ciertas posiciones, pero es verdad que se produce una sana tensión intergeneracional y también todos aprenden de todos, ¿no? Porque los viejos, por decir así, también aprenden de las bondades del presente, ¿no? Estas generaciones más abiertas al aprendizaje, quizás, que también son un poco hijas de toda esta mirada que de hecho aparece los, no sé, 70, 80, 60 hasta esta parte. Todos aprenden de todos, pero todos van a hacer lo que marque la cultura. Total. ¿Y quién setea la cultura? Ese es otro... No, tengo todo un capítulo. En ahora. Nuestro próximo episodio, que ya lo tenemos y probablemente hasta lo grabemos hoy, vamos a conversar de la soledad del líder también. Hoy leí como un par de cosas extraordinarias sobre esto quería mencionar. Perdón. Sobre qué es efectivamente la soledad del líder. Pero bueno, así tipo spoiler. Si querés, mencionemos algunos, porque hoy hiciste una mención a que efectivamente no solo existen estados de ánimo que obstaculizan el aprendizaje, sino que hay otros que lo favorecen. Que lo favorecen. Que debes construirlos, digamos. Veamos algunos que lo favorecen, ¿no? Mira, asombro, esto que trajo a la columna nuestro querido amigo Hernando, el asombro, ¿no? Asombrarse ante algo favorece el aprendizaje, no lo obstaculiza. La perplejidad, la aceptación. Esto que hablamos muchas veces, cuando inicias un proceso de cambio, partí con los pies en la tierra mirando lo que hay, ¿no? Pero aceptar quiere decir momentáneamente aceptar para disparar nuevas acciones desde ahí. Paciencia, ambición, ¿no? Comprometerse con un cambio nuevo o con una visión, para eso hay que tener la ambición de que eso es posible. Determinación, autoconfianza y confianza. Yo creo que confianza, vos hoy un poco lo mencionaste, o tomando también este pilar de las conversaciones abiertas y efectivas, es como un pilar muy, muy, muy central de un entorno de aprendizaje, ¿no? La confianza. Mira, fíjate, algunas de las palabras que dijiste ahí son desafiantes. Por ejemplo, asombro. ¿Cuál fue la segunda que dijiste? Perplejidad. Perplejidad. ¿Y en la siguiente? Aceptación. Aceptación. Esa es como un... Mirá, movete, sintonizate un poquito en la gestión de riesgos. No en el cambio cultural en general, no en la dificultad que tenemos las personas para compartir grupos humanos, en cualquier tipo de organización con o sin fines de lucro, digamos. Un grupo de amigos como organización. Movete a ese lugar y ponete en la gestión de riesgos. Y fíjate toda la dificultad extra que trae de aceptación, algo donde el procedimiento aparece con tanta fuerza. Y el punto al que quiero ir, ahora que estamos situados en la gestión de riesgo, el punto al que quiero ir es este. Venimos de un mundo menos complejo y más vertical, donde todas estas cuestiones eran imposibles de desafiar, de incorporar y que generan algún tipo de desafío bien intencionado. Estamos en un mundo que claramente las abraza y las promueve, pero discursivamente todavía se chocan, porque decís, no, en la gestión de riesgos no se puede asombrar y no te puedes desafiar. Pero no estoy hablando de asombrarme del procedimiento y desafiar. No, claro. Te estoy hablando de tener una actitud colaborativa hacia el trabajo en equipo que no tiene nada que ver con asombrarse del procedimiento. Pero todavía hay una trampa semántica porque la misma palabra asombro se puede interpretar mal. Y entonces ahí es donde entran los estados de ánimo en tensión total. Y la gestión de riesgos trae, no así como otros tipos de cambios culturales en otras industrias, trae un condimento extra que al desafiar el estado de ánimo, también estás desafiando la seguridad de procesos. Entonces es como, decías, qué interesante todo esto, porque te tenés que poner sutil para decir, miren que lo que estamos hablando funciona en diferentes dimensiones y en diferentes planos. No sean tramposos para referirte a que no te podés asombrar por un procedimiento, porque no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un mundo que cambia. Y por ejemplo, la aceptación, cuando hablamos de aceptación, vos no aceptás que, o sea, fíjate que hay una expresión que es un juicio que muchas veces algunos niveles de la organización pueden decir, no puede ser que esto pase en el campo, ¿no? Eso Ay, hermoso. Vos decís, no, ¿cómo no puede ser si está pasando? Entonces, si vos decís que no puede ser que pase,
desde el punto de vista actitudinal conectado al aprendizaje, no puede pasar nada con ese juicio, no te habilita nada. A nada. Porque no puede ser. Sí te habilita, pero a estados que obstaculizan todo. Enojo, crítica, frustración, ¿no? Todo esto que mencionamos. Ahora, si vos decís, ¿efectivamente pasa esto en el campo? Sí, pasa. Aceptás que pasa. Y eso ya te da la posibilidad de avanzar un poco más. ¿Y cómo pasa? ¿Y cómo es posible que pase? ¿Y cómo contribuimos? Esta es una de las más desafiantes. Empezás en la escalera de responsabilidad. ¿Y cómo contribuimos a que pase? ¿Cómo contribuyen ellos? ¿Cómo contribuimos nosotros? ¿No? Este tipo de conversación. Y ahí sí la aceptación es lo que habilita. Porque si no es por la razón o por la fuerza. Exactamente. Y ya sabemos que no va a ser por la fuerza. Porque efectivamente el mundo complejo no es por la fuerza. No es posible, claro. O lo es en instancias extremadamente puntuales. Bueno. Estoy como impactado con la cantidad de reflexiones que trajiste. ¿Tienen las culturas estados de ánimos? Son estados de ánimos. ¿Son estados de ánimo? ¿Estás de acuerdo? ¿Se pueden mirar así? ¿Es útil mirarlas también de esa manera? Como te decía antes, para mí es un universo nuevo que abre para poder conversar los temas. Traes palabras de otro universo para conversar el mismo tema. Y me interesa mucho nombrar una vez más la gran distinción qué es cultura y qué no es cultura. Uh-huh. Y entonces cuando se mira únicamente al individuo como ente aislado que está viviendo fuera de lo social, fuera de lo grupal, cuando uno tiene una reflexión sobre la realidad parada en el individuo y en el comportamiento que observa de ese individuo, desconectado del fenómeno grupal, claro, no está hablando de cultura. Digo, los gerentes o las personas que tienen la responsabilidad de gestionar la cultura, lo que tienen que pensar es qué ocurre con los grupos. Y la idea de estado de ánimo que trajiste hoy, me parece que es muy conectado a lo grupal, uh-huh, porque es algo que nos atraviesa a todos, ante lo que no nos podemos resistir. Es muy difícil ser alegre cuando hay un estado de ánimo grupal tenso, o mirá, están echando un montón de personas, entonces yo voy a ir y voy a estar alegre porque me voy a imponer. Es como imposible. Sentido. Y la emoción, que es el otro concepto que trajiste inicialmente, dijiste es más fugaz, más separada, eso sí tiene que ver con el individuo. Uh-huh. Aunque muchas emociones puedan estar disparadas por un estado de ánimo, pero no importa, para no hilar tan fino. Puede ser un rebote del individuo que se tropezó y le dolió y entonces se puso de mal humor. Y además, a mí lo que me interesó también del enfoque en conexión con cultura, seguridad y procesos es que podés agarrar un poco los estados de ánimo a través de los juicios. Entonces, un poco lo que escuchás te conduce. En lo que escuchás tenés la evidencia del estado de ánimo, porque si no, estado de ánimo es como otros conceptos vinculados a la cultura, medio como que de dónde lo agarro. Entonces, claro, mirá, lo podés agarrar desde acá y trabajando sobre esto o desarrollando esas habilidades puedes conectar o mover la cultura hacia un tema de aprendizaje en lo que quieras y fundamentalmente en gestión de riesgos, que es tan clave. Entonces ahí entiendo que la conexión es muy fructífera para lograr un cambio. No, me encantó. El juicio como amplificador del estado de ánimo. Entonces no importa si el juicio es bueno o malo, lo tomo como la vidriera de lo que hay atrás. Total. Entonces está buenísimo, porque de golpe te empezás a vincular con los juicios de otra forma. Y si no cambian los juicios, no cambian los estados de ánimo, en el fondo. O sea, vos decís que podés entrar a cambiar el estado de ánimo cambiando el juicio o cambiar el estado... Digamos, podés entrar por los dos lugares. Sí, uh-huh, pero por los juicios, por lo menos, fíjate que ya la conversación vuelve a entrar, con este comentario tuyo, el conversar con otros, ¿no? Ingresa otra vez como una variable clave para gestionar cambio. Y eso es escuchar a los demás y de escuchar qué dicen. En lo que escuchás qué dicen, si hay ciertos juicios, vas a saber que el aprendizaje va a ser más difícil de ser implementado. Bueno, extraordinario, creo que nos abrió muchos temas. Es un tema que abre muchas puertas. Hay un tema que podemos abordar en algún momento que, bueno, es un poco más complejo de preparar, pero es la historia de la lingüística en el siglo XX, uh-huh, porque hay muchas corrientes y se puede pasar medio rápido, y eso te cuenta muy bien por qué hoy estamos donde estamos con la discusión sobre que las palabras crean las cosas, digamos. Uh-huh. Bueno, extraordinario. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente.
retomo una cosa que conversamos recién, la idea publicitaria de traer universos para contar algo, entonces no importa qué es lo que tenés que contar, elegís algún universo posible, los universos están llenos de elementos, entonces todos esos elementos te sirven para contar algo. Hago un pequeño adelanto de un tema que estoy preparando para esta columna, que trae dos universos. Uno de los universos que trae es el de la orquesta, el director de orquesta y los músicos. Okay. Entonces todas las analogías giran alrededor de ese universo. Y otro de los universos que trae es el de la siembra y la cosecha. Entonces son un montón de elementos que pone al servicio de explicar el liderazgo. Te ayudan a pensar. De hecho, el estado de ánimo que tenemos nosotros en brainstorming, si querés, permite abrir una conversación en lo que podemos traer las culturas a un estado de ánimo, que si alguien dice qué tiene que ver los estados de ánimo con la cultura, cierra la posibilidad claro. de plano de conversar sobre el tema, y creo que surgieron cosas muy interesantes. Hay un libro que se consigue por Amazon, no es tan fácil conseguirlo en Argentina, pero se consigue en español, que es de Gloria Flores, que es la hija de Fernando Flores, que se llama Aprender a Aprender. Aprender a aprender. Aprender a aprender y la navegación de estados de ánimo, porque los estados de ánimo se navegan. Como son cosas más permanentes, a través de conversaciones se navegan. Imagen que no tocamos hoy, pero que forma parte de este libro que recomendamos leer. Qué buena imagen. Bueno, vamos a dejar el link entonces de ese libro en Amazon en la caja de comentarios de YouTube. Bien. Y suscríbanse al canal. Como siempre pedimos, que eso nos ayuda a difundir todos estos temas y a posicionarnos. A posicionar los contenidos de YouTube, los muestra mejor con si hay más suscripciones, likes, etc. Bueno, gracias. Gracias.